segundos apenas nos quedan para la apertura de las bolsas en Europa. Vamos a ver, mira a medio y largo plazo en este inicio de semana. Están con nosotros Alberto Granado, responsable de ventas en Invesco Iberia. Alberto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. También nos acompaña Francisco José Simón Millán, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation de Santander Asset Management. Francisco, bienvenido. Y Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, fotografía del mercado, ¿cómo lo veis, Alberto? Pues bueno, un mercado, la verdad es que convulso, con mucha volatilidad por los dos conflictos bélicos que tenemos en estos momentos, pero sobre todo con un marco que pues, no ha tenido mucha implicación en los mercados. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta las decisiones de todos los conflictos, pero es verdad que no se ha notado mucho en las bolsas las dos últimas semanas. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de estas semanas, sobre todo el conflicto bélico, si nuevos países se pueden unir al conflicto, si se contiene, y eso es lo que marcará sobre todo la agenda de los bancos centrales, que a día de hoy pues, son los que más están moviendo los mercados y los que sus decisiones pues, más repercusión están teniendo. Francisco José. Sí, tenemos unos mercados que están muy preocupados, sobre todo por el buen tono de las economías, ¿no? Sorprendentemente el buen tono de las economías en un entorno de tipos extraordinariamente altos, ¿no? Y esto está llevando que los mercados empiecen a creer que esto puede continuar mucho más tiempo, y lo estamos viendo en la tendencia de tipos de interés y cómo en cierta forma están aguantando también los mercados de renta variable a pesar de los riesgos que tenemos, ¿no?, en el entorno, y esto es muy sorprendente, ¿no? Y vemos que hacia adelante la clave van a ser los bancos centrales, las expectativas de crecimiento e inflación, sin olvidarnos de todos los riesgos geopolíticos que están ahí, ¿no? Entonces, un entorno complicado, y de cara a final de año pues veremos a ver cómo se va decantando esto, ¿no? Claro. Bueno, los temas geopolíticos son lo que son y yo creo que no están haciendo una gran incidencia en los mercados, y lo que sí preocupa es justamente eso, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo van a estar altos los tipos? ¿Hasta qué punto pueden dañar a la economía real y llevarnos a acercarnos a una posible, aunque lejana hoy por hoy, recesión? Y eso es lo que más preocupa ahora mismo, yo creo, a la hora de tomar decisiones. ¿También a los bancos centrales van a poner también lo que suceda en ese entorno geopolítico de la guerra de Israel y Hamás como un elemento clave de última subida de tipos o no? Yo francamente creo que no. Yo creo que hasta ahora han demostrado absolutamente cuál es su objetivo y en qué bases han estado moviendo para ir elevando los tipos. Indudablemente, pues la volatilidad que está creando el tema geopolítico puede incidir mínimamente, pero yo creo que las decisiones no las van a tomar, por supuesto, teniendo en cuenta ese factor, sino realmente los datos día a día de la economía que vamos a conocer. Francisco. Sí, claramente creemos que los bancos centrales van a seguir con su hoja de ruta, que es controlar la inflación, llevarla a sus objetivos, y esa es la principal variable dentro de su función de reacción. Y si bien tenemos algunos daños colaterales, podríamos decir, algunos de los efectos que estamos teniendo, pues el precio de la energía, otra vez que está más arriba, eso lo siguen monitorizando, lo expresó Lagarde en su última reunión. Y obviamente lo están teniendo en cuenta, ¿no? Si tiene un efecto en la inflación, pues lo que podría hacer es prolongar este periodo de tipos altos, incluso la posibilidad de hacer alguna subida adicional que por ahora no está encima de la mesa. ¿Alberto? Bueno, yo pienso que los bancos centrales seguirán con su hoja de ruta y sobre todo van a ser muy dependientes de los datos macroeconómicos que se publiquen. Estamos viendo la inflación que finalmente se está doblegando, y a no ser que se rompa algo por el camino, pensamos que los bancos centrales pues ya tienen la hoja de ruta para poner fin al ritmo de subidas de tipos de interés. Es posible que pueda haber una más, pero nosotros pensamos que con esto ya se acabaría, a no ser que los datos pues muestren que la inflación sigue descontrolada y sobre todo pues que todo el conflicto geopolítico tenga repercusión en la inflación y vuelva a repuntar. Entonces en ese caso pues sí que yo creo que tomaría medidas, pero si no se quedaría como está. Francisco, ¿cómo tomáis protección, cobertura ante los riesgos geopolíticos que se van acumulando cada vez más y cómo está afectando al inversor? Esto es, pues mira, tradicionalmente te refugiarías en los activos más seguros, ¿no? En los bonos del gobierno y pues en el oro, en este tipo de activos que ofrecen protección. Ahora en este momento realmente los bonos del gobierno no los vemos tanto como protección, ya que estamos en este momento de subida de tipos de interés, con lo que no ofrece esto. Lo que nos iríamos es más al oro, que de hecho
en las 2 últimas semanas ha tenido un comportamiento muy bueno, ha subido más de $150 la onza, y la verdad es que sí que ha actuado como protección, refugio en este entorno de riesgo geopolítico. También lo haríamos en algunas divisas que te ofrecen protección, dólar, podríamos hacer algo en la parte de yen también contra algunas divisas más cíclicas que ofrecerían ese tipo de protección, y también estamos recomendando diversificar las carteras en commodities, en materias primas, ya que en un entorno negativo como el actual pues podrían también compensar parte de las caídas en las carteras, ¿no? Álvaro. Bueno, realmente, como comentaba, yo creo que el oro es una posibilidad. Las divisas, nosotros creemos en el dólar, a pesar de que ha mostrado bastante fortaleza o ha mostrado mucha debilidad el euro en los últimos meses, y quizás sea un error, pero estamos muy centrados ahora mismo en el corto plazo, es decir, estamos intentando reducir la volatilidad de las carteras y vía inversiones a corto plazo, tanto en gobierno como en corporativo. Es decir, renta fija a corto plazo, dólar. Exacto. Alberto. Sí, un poco en la línea de lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que activos refugio como dólar, oro, donde Invesco cuenta con uno de los ETFs más grandes del mercado, o incluso también el corto plazo, también los clientes lo están utilizando un poco como activo refugio, porque es verdad que ahora es de las pocas veces que realmente se paga la liquidez, con lo cual pues también es otro activo refugio que los clientes están refugiándose también un poco ahí. Pero bueno, en línea oro, dólar y bonos gubernamentales. ¿Cómo veis volver a subir o volver a ver esa subida de precios energéticos también en Europa, gas, petróleo, en un entorno donde pueda volver a ser un riesgo para el inversor? Aquí la clave, con el conflicto ahora que vivimos en Oriente Medio, la clave es que eso genere algo de inflación, y aquí sobre todo lo que va a marcar un poco esa inflación es si nuevos países se unen al conflicto, es decir, si al final se contiene entre Israel y Hamás, pues pensamos que el precio del petróleo sí que pueda subir, pero si sobre todo luego se unen otros países como puede ser Irán, que es un gran exportador de petróleo y sobre todo su proximidad al estrecho de Hormuz, pues sí que puede hacer repuntar mucho el precio del petróleo. Y sobre todo al final, en caso de Estados Unidos, ya no son tan dependientes del petróleo, siguen dependiendo, pero en menor medida. Y sobre todo, pues eso, en Europa pues sí que igual tenemos más apuros. Francisco. Sí, en nuestro escenario central, el grueso del precio del petróleo, de la subida que podríamos tener en el entorno del conflicto, ya estaría ahí, ¿no? Poco más podría subir, y luego además también creemos que en un precio mucho más elevado habría destrucción de demanda, y eso tampoco estaría en el interés de algunos de los productores, que podrían volver a liberar alguna de la oferta, parte de la oferta que han limitado, con lo que creemos que la subida adicional estaría más o menos limitada, pero claramente tiene un efecto en la parte de inflación que podría llevar pues a unos tipos más altos, unos bancos centrales que todavía estuvieran con una política restrictiva durante más tiempo y más agresivos, y que también algo de restar crecimiento a las economías en un momento que estamos en desaceleración, con lo que pondría pues eso, una economía mucho más débil, ¿no? Crecimiento bajo, inflación elevada. ¿Álvaro? Bueno, nosotros lo que creemos es que los precios de crudo, sobre todo, han subido bastante en los últimos meses, que por lo tanto ya tienen cierto peligro para la marcha de las economías, y también hemos visto un reflejo en productores que parece que están dispuestos, en teoría, a sostener un poco el precio en los niveles actuales, con lo cual, bueno, pensamos que puede efectivamente haber tensiones, como dicen mis compañeros, por el tema geopolítico que estamos viviendo, pero creemos que las soluciones por parte de los productores no tardarían en llegar y a moderar en cierto modo el precio del crudo y del gas. ¿Qué precio veis de petróleo para el año que viene? Con lo que ha dicho Nomura, en torno de 125, y otros informes del fin de semana que apuntan a un pico de 140, 120, 125 de media. Eso sí sería una subida muy importante para la inflación, ¿no? Sí. La verdad es que sería tremendo para la inflación. De hecho, ya vamos a empezar a jugar, entre comillas, con datos mucho más débiles del año pasado, con lo cual reducir la inflación ya es difícil.
Nosotros no pensamos que lleguemos a esos niveles. Sí es verdad que pensamos que puede estar en torno a los 100, 105 y que ahí en principio debería haber una cierta moderación y un cierto aumento de producción por parte de los países exportadores, ¿no?, que permitiese mantener en esos niveles que, aunque pueden dañar algo la economía, no la llevarían a una situación límite como sería llegar a niveles de 135, 140. Me parece que incluso esos 105 impedirían la última milla famosa, ¿no? Efectivamente. Por efecto base. Efectivamente. Francisco. Sí, justo esto. Nosotros no creemos que vaya a llegar a esos niveles. Actualmente la prima por riesgo geopolítico sobre lo que sería el precio justo en el petróleo, de acuerdo a nuestros modelos, está en torno a 20-25 dólares. Llevarla ya mucho más allá creemos que sería en un entorno mucho más negativo, ¿no? En un episodio con un riesgo que increciendo que no vemos en nuestro escenario y que sería un escenario muy de cola. Y en caso de producirse, claramente sería muy negativo para la evolución de precios y también para la parte de crecimiento, con lo que sería un escenario económico muy diferente, ¿no? Donde probablemente en un primer momento los bancos centrales intentarían mantener esa política restrictiva con tipos altos, pero la economía sufriría ante un precio del petróleo tan alto que debilitaría la demanda, con lo que sería un escenario mucho más complicado para los activos de riesgo. Alberto. Bueno, la verdad es que atreverse a pronosticar dónde va a acabar el petróleo cuando hace 3 años lo teníamos en 9 dólares el barril, pues la verdad es que es un ejercicio de mucha complejidad, con lo cual pensamos que igual que pueda tocar techo en torno a los 100, pues nos parece quizá más razonable, pero con toda la volatilidad que hay, pues es muy complicado. Renta fija, habéis dicho que era uno de los entornos de refugio. ¿Veis un comportamiento, sobre todo de cara al último trimestre, primero del 24, de poder ir ampliando esas duraciones? Sí, nosotros pensamos desde Invesco, de hecho venimos de los últimos 2 meses incrementando duraciones en las carteras porque sí que pensamos que este ritmo de subidas de la FED va a tocar techo, estamos más cerca del final que de la parte del principio y es muy buen momento de anclar ciertas rentabilidades y tener posibilidad de construir carteras consistentes para los próximos años y sobre todo aumentar la calidad, ya que en Estados Unidos y en Europa tenemos emisiones muy buenas de crédito investment grade con rentabilidades que no habíamos visto en los últimos 10 años, con lo cual el hecho de extender duración ahora nos parece más que razonable cuando el fin de las subidas de tipo está sobre todo llegando y sobre todo también que el momento de que los bancos centrales aprieten el acelerador y empiecen a bajar tipos, es verdad que es muy complicado acertar en el timing, con lo cual el hacerlo progresivamente, como llevamos haciendo los dos últimos meses, pues sí que nos parece una muy buena idea. Francisco. Sí, nosotros creemos que ya estamos en este periodo de pausa. Vemos poco probable que suban los principales bancos centrales que suban tipos y además hemos visto una reacción de mercado donde se ha puesto en precio unos tipos más altos durante mucho más tiempo, mucho más allá del entorno de política monetaria actual, ¿no? Y esto también es muy importante porque es un tensionamiento de las condiciones financieras y los bancos centrales lo están viendo con mucho agrado en el sentido de que ellos estaban buscando esos tipos altos y el mercado les ha hecho parte de ese trabajo con la parte larga de la curva. Creemos que eso, de acuerdo a las expectativas que tenemos de medio y largo plazo, ya es suficiente, con lo que sería adecuado. Dicho esto, en el corto plazo hemos visto que todavía el momentum de tipos hacia arriba ha sido muy fuerte, sobre todo en las últimas semanas y en el mes de septiembre, con lo que esperaríamos gradualmente que esta volatilidad vaya disminuyendo para podernos aprovechar de las rentabilidades elevadas teniendo una cartera que, poniéndola a trabajar, nos fuera generando esta rentabilidad. Nos gusta también la parte de crédito, que ofrece un diferencial sobre la rentabilidad de gobierno atractivo y como vemos un entorno económico que en los próximos trimestres no estamos viendo un riesgo de recesión, todavía nos podemos beneficiar de esto, con lo que sí que son buenas oportunidades para aprovecharnos de los tipos altos. Álvaro. Bueno, nosotros hace ya bastantes meses que vamos aconsejando poco a poco aumentar la duración. Es verdad que los primeros incrementos que hemos hecho no han ido excesivamente bien, pero yo creo clarísimo que es el momento de hacer una cartera de renta fija a medio y largo plazo. Optamos también por bonos corporativos en principio y lo que hay que tener es un poco de paciencia con lo que pueda ocurrir en los próximos meses, pero invertir ahora en duración en la renta fija yo creo que es totalmente lógico y que nos va a traer en los próximos ejercicios beneficios muy significativos en lo que es la renta fija. ¿High yield e investment grade? ¿O qué parte elegís o qué parte se está eligiendo?
Bueno, creo que hay que combinar. El cliente conservador, indudablemente, hay que ir al tema de bono corporativo, ¿no? Y por lo tanto, grado de inversión. También en las carteras es que tienes que complementar algo con high yield. Otra cosa es que a lo mejor ese high yield lo tienes que coger de una duración un poquito más corta, porque en los tiempos que vivimos con tipos altos, pues esos default que han estado prácticamente inexistentes en las carteras de bonos high yield, pues pueden empezar a producirse, pero hay que combinar obligatoriamente uno y otro. Francisco, se habla mucho de monitorizar crisis de deuda, ¿no? Lo decía Raidali hace ya unas semanas. ¿Eso significa que también la visión a medio y largo plazo de la renta fija puede enturbiar un poco la fotografía del inversor? A ver, claramente, como cuando estamos viendo el movimiento tan fuerte que ha habido de tipos de interés, lo primero que te viene a la cabeza es: vamos a mirar a aquellos que están muy endeudados porque pueden tener un problema, ¿no? Nos hemos acostumbrado a un entorno de tipos muy bajos durante mucho tiempo, que ha podido llevar a comportamientos pues no tan saludables desde el punto de vista financiero en algunos balances, ¿no? Y puedes encontrar a lo mejor compañías que en su refinanciación pues tengan problemas por hacerlo a unos tipos muy elevados y que pongan en riesgo pues su supervivencia más adelante, ¿no? Entonces hay que monitorizarlo. De todas formas, también cuando miramos la imagen pues con un poquito de perspectiva, vemos que también la situación en el periodo COVID y post-COVID es mucho más saludable, es decir, teníamos ratios de endeudamiento y de coste de la deuda muy por debajo de lo que eran las medias históricas, con lo que ahora estamos volviendo pues a niveles más normales, ¿no? Pero sin duda, claramente, en un entorno de tipos altos tenemos que prestar mucha atención a lo que serían las métricas de deuda, cosa que cuando tienes crédito sin límite, ¿no? Y muy barato, eso no supone un problema, ¿no? Pero sí que ¿Y gubernamental también? Europa diferenciales, Estados Unidos 1.400 millones por hora emitidos. Claro, justo en la parte soberana es donde ha habido o donde se ha soportado, ¿no? Los gobiernos es donde han soportado la gran factura de la parte de COVID, ¿no? Son ellos los que han dado transferencias al sector privado y el sector público se ha endeudado, ¿no? Y lo vemos, como bien dices, pues en la cantidad de deuda que se está emitiendo y hay que monitorizarlo. Dicho esto, también son gobiernos, los desarrollados, con una capacidad de devolución de su deuda importante, ¿no? Con lo que en un principio, si bien no debería ser un problema, sí que hay que tenerlo en cuenta por los efectos que puede tener tanto en el nivel de tipos como en la forma de las pendientes de la curva, por ejemplo, donde se puede poner en precio pues una mayor prima por estas mayores necesidades de emisión, estos mayores déficits que pueden hacer esto más costoso, la deuda para ellos y la carga de intereses, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, obviamente, no tanto como vamos a tener un problema de crédito en la parte soberana, sobre todo aquellos que tienen buen rating, sino en los efectos que puede tener el precio. Alberto. Pues sí, yo creo que es uno de los puntos a monitorizar, sobre todo en el mercado de high yield, ese excesivo endeudamiento. Muchas de las empresas que encontramos en este segmento no han sido testeadas con tipos de interés muy alto. Y luego también hay que añadir el riesgo de refinanciación. Muchas de estas empresas se han financiado a tipos muy bajos, de en torno a 2-3%, y ahora tienen que refinanciar su deuda a niveles del 7%, con lo cual pues eso supone un problema. Entonces el hecho de high yield no es un mercado que excesivamente nos guste y ahí sí que buscamos mucha calidad, pero sobre todo nos preocupa ese riesgo de refinanciación, que muchos de los vencimientos en 2024-2025 llegan y tienen que refinanciar su deuda, con lo cual pues es un punto también a vigilar y de las razones por las que el high yield en estos momentos pues no nos parece atractivo, sobre todo si lo comparas con investment grade, que ya pues tienes unas rentabilidades de en torno al 4 o 5% sin asumir excesivo riesgo. Álvaro. Bueno, efectivamente, yo creo que ahora mismo en el tema de high yield hay que ser precavido, ahí no buscamos duración, buscamos más bien periodos cortos pues para aprovechar, digamos, la financiación que han obtenido estas empresas en los últimos años, y empezamos a ser muy prudentes en los largos plazos, buscando carteras muy diversificadas y dentro de lo posible pues de cierta calidad dentro de lo que es el high yield, ¿no? Pero sí, lo estamos viendo con cierta prudencia en estos momentos. Es decir, monitorizando que no pueda haber o que pueda no haber un problema de deuda a medio o largo plazo. Efectivamente, la idea es que no sea así, pero bueno, hay que estar realmente muy encima de esas carteras.
Álvaro, Francisco, Alberto, muchas gracias a los tres por iniciar la semana con nosotros. Buena semana, buen día, buen negocio a los tres. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos con un mercado, una renta variable europea que va IBEX 35, España un poco